es importante resaltar que uno de los tantos beneficios de RTP es trasladar a las y los habitantes de la ciudad con otros sistemas de movilidad, siempre prestando un servicio accesible e incluyente para todas y todos. El servicio ordinario es el primero de RTP. Esta era empieza con la creación de RTP en el 2000, pero hay tres factores importantes en esta época, las cuales son la creación del Metrobús en la Ciudad de México, la creación del Mexibus en el Estado de México y la desaparición gradual de varias rutas de trolebús en la capital. El Metrobús y el Mexibus son sistemas de autobuses de tránsito rápido, comúnmente conocidos como BRT, los cuales ya se habían probado en distintos países de Latinoamérica, como en Colombia y en Brasil. El problema es que en México se añadió esto como solución a los problemas del transporte dentro de la capital, sustituyendo a proyectos muy importantes y masivos de transporte, los cuales no podían ser ocupados por rutas de autobús, cuando en principio eran planeados para rutas de tren ligero o rutas de metro. Principalmente, y el ejemplo más conocido de esto, es la línea 1 del Metrobús, que va desde El Caminero hasta Indios Verdes, la cual pues es una sustitución del proyecto de la línea 10 del metro de 1996, que iba a ir desde Eulalia Guzmán en las cercanías de Tlatelolco y Buenavista hasta Cuicuilco, en la zona de Tlalpan. Y en el caso del Mexibus, esto ocurre con la línea 1, que va desde Ojo de Agua hasta Ciudad Azteca, la cual sustituye completamente la propuesta de tren ligero línea 10, que iba justamente desde Pirámides, un poquito más retirado de Ojo de Agua, hasta Ciudad Azteca, que haría conexión con la línea B del metro. El problema de estos transportes no es que sean malos transportes. Si son aplicados de una buena manera, pueden ayudar muchísimo a la congestión y al transporte de las personas. El problema principal es cuando los ocupas de una manera de sustitución de proyectos masivos de transporte, ya que obviamente no van a dar el ancho y se van a ver demasiado cortos para la gran afluencia de gente, como lo podemos ver actualmente en la ya mencionada línea 1, que ha estado con una afluencia tan alta que se está barajando la posibilidad de poder traer de nuevo el proyecto de la línea 10 del metro, pero ahora extendiéndola hasta Indios Verdes. Y el tema con el Mexibus es muchísimo más complicado y muchísimo más triste, ya que este sistema podría ser bastante bueno y podría dar un servicio de mucha calidad a las personas del Estado de México. El principal problema es la poca administración que tiene, el poco mantenimiento que se le da, los enormes tiempos de construcción que se han llevado cada una de las líneas de este sistema y la falta de mantenimiento mayor a las unidades de este transporte. Y ahora, hablando de los trolebuses, es bastante triste, ya que estos estuvieron muy relegados en cuanto a las políticas de transporte público en la ciudad, y en el estado ni se diga, ya que nunca más se volvió a hablar sobre la creación de líneas que pudieran hacer un trayecto metropolitano o siquiera que pudieran tocar alguna parte del Estado de México. Esto, sumado a otros temas que ya he tocado en un video anterior, como la desaparición de este sistema en manos de Miguel Ángel Mancera, provocaron que el trolebús se viera en una situación muy fea, de la cual estaba a punto de desaparecer. Pero esto no sería nada comparado, porque esto es apenas la gestación de esta crisis. Son las primeras remansos que están amarrando estos problemas que se estaban cargando desde la desaparición de Ruta 100, pero que todos ellos explotaron en lo que a mí me gusta llamarle, curiosamente, la explosión de esta crisis. Allá están, ¿no? Las de emergencia. Por acá. Vámonos.
Vámonos. La explosión de la crisis comienza con muchos problemas que empiezan a salir a la luz de los sistemas de transporte de la zona metropolitana. Falta de mantenimiento en el metro, falta de mantenimiento del material rodante tanto del metro como del tren ligero como del metrobús. Falta de mantenimiento en el tren ligero y unas vías que tenían más de 100 años de uso. Problemas en el Mexibus que se han visto desde su inauguración y un control total de los corredores concesionados en estos trayectos metropolitanos que deberían de ser cubiertos por el gobierno. Estos y demás problemas serían los principales focos en los cuales se enfocaría el público. Y bueno, el transporte público necesita a este público para poder funcionar. Pero ¿qué pasa cuando este mismo público empieza a crear un desagrado y una repulsión hacia el transporte público? Pues el transporte público queda relegado y entonces el transporte privado empieza a ser más beneficiado en todo esto. Esto sumémosle factores como la corrupción que se puede ver en muchísimas obras, incluso algunas que hasta la fecha siguen operando y que ya llevan más de 6 años en construcción, que pueden ser la línea 4 del Mexibus, la línea del tren interurbano México-Toluca y la ampliación de la línea 12 del metro, un trolebús que estaba moribundo y un transporte en la Ciudad de México y en el Estado de México que estaba cada vez más en un punto que era bastante deplorable, tanto en servicio como en precios a la gente, como en mantenimiento, que entonces la gente deja de ocupar el transporte, porque obviamente la gente no se va a subir en un transporte que presenta un peligro para ellos, que presentan tiempos bastante grandes de trayecto y que aparte pueden ser mucho más cómodos realizarlo en un auto. Pero entonces ocurre la tragedia, ocurre algo que hace que todo esto sea como el foco de alarma para el gobierno, que realmente hace que tomen cartas en el asunto de una manera mucho más seria. Y hablo del incendio que ocurrió en el puesto de control central del metro, el cual fue una situación terrible, ya que dejó a la ciudad sin 6 líneas de metro, dentro de las cuales estaban las 3 más importantes. Aquí es donde la movilidad integrada brilló e hizo que varios transportes dieran servicio para poder cubrir la enorme demanda de cada una de estas líneas de metro, sobre todo de las 3 primeras del sistema. Y eso sin contar un fatídico error en una construcción que desde que se inauguró había tenido problemas y que hace poco fue que explotó, haciendo que una parte de la ciudad que gozaba de un sistema de transporte masivo ahora quedara incomunicada y que varios camiones, varios metrobuses y varios trolebuses estuvieran dando servicio a esta zona de la ciudad. Y así, con esta nota tan horrible y tan desgarradora para el transporte público, es como llegamos a un punto en el cual a mí me gusta llamarle esperanza. Nosotros ampliamos 3 líneas de Metrobús. Adquirimos 200 trolebuses y 300 autobuses de RTP. Estamos construyendo el trolebús elevado y ya inauguramos 2 líneas de cablebús. Estamos modernizando el metro y muy pronto todos los sistemas de transporte público estarán integrados, de tal forma que te puedas subir a todos.